amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Sean bienvenidos al canal de Casos Criminales y Misteriosos. En este video les informaré sobre el caso de Florencia Trías y Matías Cuello, quienes tuvieron un amor intenso y apasionado, aunque también breve y peligroso. Matías y Florencia se enamoraron y se hicieron novios desde la adolescencia, y para el mes de abril del 2012, cuando él ya tenía 24 años y ella 19, ya planeaban vivir juntos. En esa época, también fue que descubrieron que Florencia estaba embarazada y la mudanza se aceleró. La pareja se instaló en una casa de Pilar, pero no fue nada como lo habían soñado. De un lado y del otro lado de la historia, el común denominador fue la violencia. El círculo íntimo de Matías sostuvo desde el principio que ella era agresiva, que lo celaba todo el tiempo, incluso le pegaba. Florencia, sin embargo, se mantuvo siempre firme en su versión de que la noche de la tragedia en que ocurrió todo, él estaba borracho. Entonces él agredió y en un intento por defenderse ella lo mató. Lo cierto es que el 15 de abril del 2012 ocurrieron los hechos en una modesta habitación que Matías y Florencia Trías alquilaban en una casa en Manuel Alberti Pilar, al norte del conurbano. Ese mismo día, Matías volvió a su casa tarde después de una salida con sus amigos. Florencia lo estaba esperando, así como también una tercera inesperada protagonista en la escena, una olla llena de agua hirviendo. El desenlace fue fatal para Matías. Ella prácticamente lo quemó vivo. La pareja luchó con gritos. Según los hechos oficiales, Florencia le tiró agua hirviendo a su novio. La única testigo de lo que pasó fue su hija, quien tan solo tenía unos meses de nacida en ese momento. Según en fuentes de la investigación, esta historia se trataba de un caso de violencia doméstica. Lo que suele verse comúnmente es que el hombre ataque a la mujer, pero este hecho fue al revés. Al principio se consideró que las quemaduras que tenía la joven en las manos podían ser defensivas, pero después se comprobó que directamente había agredido a su novio. El papá de Matías, Luis Cuello, dijo a los medios de comunicación: "Necesitamos que encuentren a esa chica. Estamos muy mal por lo que ocurrió con mi hijo, con su muerte, pero ahora además tenemos miedo por lo que puede hacerle a mi nieta", agregó el papá de la víctima. Matías trabajaba como un operario en una distribuidora de golosinas y casi no veía a su familia. Aprovechaba cuando salía temprano de trabajar para visitarla, casi a escondidas. El papá de Matías agregó: "Yo conocí a mi nieta el día que internaron a mi hijo, porque esta chica no nos dejaba verlos, ni sé dónde vivían, porque ella nos prohibía ir y le prohibía a mi hijo que nos visitara", relató Matías. La pareja había vivido unos meses en la casa de los Cuello, pero cuando la familia se dio cuenta de que Florencia solía pegarle a Matías, los jóvenes se mudaron. Los padres de Matías también relatan que después de que los jóvenes se mudaron de su casa, nunca llegaron a ver de nuevo a Florencia y que a su hijo Matías lo veían muy poco. Los padres pensaban que Matías trataba de ocultar las agresiones. El papá de Matías dijo: "Un día, mi hija lo vio muy mal, tenía los ojos morados, y entonces conseguimos que una asistente social lo asesorara para hacer una denuncia. Sin embargo, Matías nunca hizo una denuncia, quizá por miedo a no poder ver más a la nena. Ella lo extorsionaba", detalló el padre. La familia cree que la pelea se generó porque un día anterior a los hechos, el sábado 14, Matías había estado en un asado en la casa de su hermana, celebrando el cumpleaños de su sobrino. Florencia le hacía escenas de celos, problemas por cualquier cosa. No eran una pareja normal, contó el padre. A Matías se lo veía triste, preocupado. Tenía esperanzas de que el vínculo con su novia mejorara, pero entonces ya no hubo retorno. Para entonces también, los padres de Matías se mostraban muy preocupados por su nieta. Matías lamentablemente falleció el 7 de mayo en una clínica de Vicente López a causa de una complicación derivada de las quemaduras en las vías respiratorias. Luego de la muerte de Matías, Florencia desapareció de los lugares que frecuentaba llevándose a la hija de ambos, una beba de apenas 7 meses. Para entonces, los investigadores ya tenían la certeza de que Florencia había herido a Matías durante una fuerte discusión en la pequeña habitación que alquilaban. Florencia estuvo prófuga casi una semana y fue detenida después.
El fiscal le imputa el delito de homicidio simple por la muerte de su pareja, Matías Cuello, quien agonizó por más de 20 días a raíz de las graves quemaduras sufridas durante los hechos del crimen. Fuentes policiales informaron que el personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones detuvieron a Florencia a las 10:30, cuando la joven caminaba con su hija de 6 meses en brazos y junto a sus padres cerca de la sede de la Fiscalía del Distrito, situada en la calle Tucumán número 500. Florencia era buscada desde hace varios días como la principal sospechosa de la muerte de Cuello, quien era el padre de su beba, por lo que quedar bajo custodia policial. Entregó su hija a los padres de ella que la acompañaban, dijeron los informantes. Todavía no puedo creer en esto que estoy metida, expresó la angustiada Florencia años atrás en una entrevista con los medios de comunicación, en la casa donde cumplió la prisión domiciliaria monitoreada por una pulsera electrónica en el tobillo. En las manos llevaba las marcas de las quemaduras de aquel dramático 15 de abril. Durante la etapa de alegatos en el juicio, y basado principalmente en la declaración de testigos e incluso en el testimonio de la propia víctima en episodios anteriores, la Fiscalía señaló que Florencia había actuado con clara intención de atentar contra la vida de su pareja, en medio de una fuerte discusión. La defensa, en cambio, pidió su sobreseimiento al considerar que se trató de un homicidio simple cometido en exceso de legítima defensa. En la misma línea se mantuvo siempre la imputada, quien manifestó que el agua hirviendo se había derramado sobre la víctima por accidente. El sobreseimiento es una resolución judicial dictada por el juez por el cual termina un proceso judicial sin resolver el fondo del asunto. Puede darse tanto en los tipos de procesos penales como civiles, entre otros, aunque es más común encontrarse esta figura en los procedimientos penales. La fiscal del juicio, Laura Siseskin, había pedido 20 años de prisión para Florencia Trías por el delito de homicidio simple, el cual estipula penas entre los 8 y 25 años de cárcel, pero el tribunal decidió aplicar una pena mucho menor, más cercana al mínimo. Según fuentes judiciales, los jueces Federico y Hernán San Martín votaron por la condena, mientras que el juez Osvaldo Alberto votó en disidencia por la absolución de la acusada. Finalmente, los peritajes y los testigos no le permitieron despegarse del todo de lo ocurrido, y la justicia condenó a Florencia por homicidio simple. Al tener una hija pequeña, que en este momento tenía menos de 1 año, pudo acceder al arresto domiciliario. En este caso, Florencia está en prisión en su propia casa, donde es monitoreada, como lo mencioné antes, por una pulsera electrónica que lleva puesta en el tobillo. La voy a terminar con mis propias manos, gritó reiteradamente una tía de Cuello mientras Florencia vestía con un pantalón de mezclilla y una campera marrón con capucha que no permitía ver su rostro, mientras era retirada de la fiscalía a bordo de un patrullero. Durante la declaración, las autoridades le hicieron las siguientes preguntas a Florencia. La policía pregunta: ¿cómo estás viviendo estos meses de arresto domiciliario? A lo que Florencia responde: todavía no puedo creer en esto que estoy metida. No lo puedo creer. Ahora estoy con mi hija, que es la única que me da fuerzas, aparte de toda mi familia. Es de no creer todo esto. No poder salir, estar con mi hija en una plaza. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Florencia responde: lo que pasó fue un accidente. Ya se hizo la reconstrucción del hecho. Ya le demostré al juez y al fiscal que fue un accidente, pero no sé. El juez le dio toda la razón al fiscal para que vaya a juicio y no lo puedo creer. ¿Por qué crees que el fiscal no toma en cuenta tu versión? Florencia responde: no lo sé. No sé por qué está tan así conmigo. Tienes marcas de las quemaduras. ¿Qué fue lo que sucedió? Florencia responde: lo que pasó fue que yo había llevado el alquiler. Él estaba borracho. Me empezó a decir de todo, un montón de insultos. Él había puesto el agua para hacerse unas salchichas en una pava eléctrica, porque estábamos viviendo en una piecita que no había cocina ni nada. Yo estaba acostando a mi hija. Él abre la heladera, se fija dónde están las salchichas, y yo me las había comido. Me empieza a decir que acá nunca había nada, que era una inútil, que me comía todo. Cierra fuerte la heladera, empieza a insultarme, empieza a agarrar un palo y a darle al ropero, al piso. Se rompió el palo. Después yo le digo: ¿qué estás haciendo? Y Florencia rompe en llanto. ¿Era frecuente que viniera borracho?, pregunta la policía. Y Florencia finalmente responde: sí, tomaba mucho
y más cuando venía del trabajo. Luis Cuello, padre de Matías, contó a la prensa que Florencia tiraba advertencias a su hijo con no dejarle ver a la beba y que llegó a escribir en Facebook: "Ojalá que ya no vivas más". Nunca se hizo justicia, es lo que sus padres piensan. Los padres de Matías dicen que Florencia era violenta y en más de una oportunidad le habían pedido a su hijo que la denunciara. Él nos decía que por su hija iba a aguantar, contó Luis Cuello, el papá de Matías. Pero los episodios de abuso, lejos de ser aislados, se volvieron cada vez más frecuentes y en ese trágico abril, durante un cumpleaños familiar, habló con su hijo sin saber que nunca más volvería a hacerlo. Matías era una buena persona, no se merecía esto, lamentó su padre. El mismo día que enterraron los restos de Matías, su mamá fue por primera vez a hablar con el fiscal que llevó adelante la investigación. Si esto hubiera sido al revés, mi hijo al ratito hubiera estado preso, pero como es una mujer la dejan que esté lo más tranquila en su casa, contó poco después a las noticias en una nota con la periodista Florencia Echeves. Otro elemento que jugó un rol clave en toda esta historia y que salió a la luz después del crimen de Matías fueron las cartas que su novia le escribía. "Nunca olvides que hay alguien que asesinaría por ti", fue una de las frases que usó Florencia, y agregó en otra carta con fecha de agosto del 2010: "Mi amor, quería decirte que me estás haciendo la chica más feliz del mundo, gracias, y que el día que nos comprometimos fue el día más feliz de mi vida. Desde que decidimos juntarnos, lo logramos. Estamos más que bien, aunque a veces luchamos, discutimos, nos enojamos, nos odiamos, etc." Y ella continuó escribiendo: "Muchas veces me pongo en tu lugar, y no me gustaría que me hagas a mí nada de lo que yo hago". Se pudo leer en otra nota, y advertía después: "Me duele mucho cuando me haces enojar y me sacas de mis casillas. Negro, trata de no hacerme enojar". La agonía de Matías llegó a su fin 22 días después del brutal ataque que sufrió, pero la de su familia sigue acompañándolos desde entonces, y duele cada día más. "A mi nieta no la vemos hace 5 años", contó Luis Cuello. El motivo, según manifestó, es que la abuela materna de la nena no cumple con el régimen de visitas, y ellos no tienen dinero suficiente para iniciar acciones legales. "Florencia nunca nos pidió perdón", remarcó el papá de Matías al final de la entrevista. "Quisiera que ella esté presa y que mi nieta sepa que la amamos mucho", pronunció su última frase, también su único deseo. Y bueno amigos, hasta aquí este caso de Florencia y Matías. Por favor déjenme saber qué piensan en comentarios acerca de este caso. ¿Ustedes creen que se hizo justicia? Bueno, yo en mi opinión pues no creo que se haya hecho justicia a lo que hablan los eventos judiciales en la información que yo estuve investigando, pero ustedes son los que tienen la última palabra, así que déjenme comentarios qué piensan porque ya los leo ahora mismo. Ya saben que me encanta leerlos y que su comentario y su like ayudan mucho al canal a que el caso sea conocido por más personas. Bueno amigos, yo soy Claudia, si llegases hasta aquí muchas gracias por ello. Cuídate mucho donde quiera que te encuentres y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.